Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Les mandamos a todos un saludo muy especial y queremos invitarlos a que tengan un rato bien agradable con nosotros. Queremos que nos acompañen a compartirles este banquete para el alma, esta nutrición que necesitamos, esta instrucción de la justicia de Dios a través de su palabra. Sí, a que leamos la palabra. Los invito a que tengamos este rato de recibir con mansedumbre de corazón la buena semilla en la palabra de Dios. Hoy les tenemos un tema muy especial, muy importante, porque necesitamos ser fortalecidos en la fe y recordar lo que significa la fe. Así es, hoy les vamos a hablar de la fe y es un tema supremamente importante para estos tiempos porque son muchas las cosas que se están oyendo y viendo y tenemos que estar firmes en la fe en estos tiempos. Tenemos que recordar lo que Dios nos dijo sobre la fe. La fe es algo muy importante. Este tema que queremos compartirles es algo muy, muy importante para estos tiempos porque Dios dice que nos mantengamos firmes en una fe sin desmayar, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, sino que nuestros ojos y nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesucristo. Dios nos dice en su palabra que el justo por la fe vivirá, porque la fe es un don de Dios. El autor dice aquí en la palabra en Hebreos, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Dios nos pide que pongamos toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, en sus promesas, porque Dios honra su palabra. Recordemos lo que dice aquí en Hebreos 11, lo que significa la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, Dios a través de sus promesas nos permite, que nos da ese don de fe, porque Él es el autor de la fe, nos da ese don de fe y nos pide que creamos en Él, que aunque no veamos las cosas, Él va a honrar su palabra. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver su intervención divina. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que ahora vemos, toda la tierra declara la gloria de Dios, ¿verdad? Fue hecho de lo que no se veía. Recordemos que Dios nos explicó en el libro de Génesis que la tierra estaba vacía, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Empezó a crearlo todo. Hágase la luz. El sol que disfrutamos, Dios lo puso, las estrellas, el universo. Dios acomodó la tierra de una forma que rotara a través de que rotara el sol de la forma perfecta para que hubiera vida en la tierra, ¿verdad? Entonces Dios creó la vida y todo esto fue hecho de lo que no, Dios lo tenía en su mente y en su corazón, y su palabra, que es vida, que crea vida, su voz crea vida, lo formó todo, dice, por la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante es tener un conocimiento de la palabra de Dios. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, porque Dios nos pide que tengamos una fe que produce obras, ¿verdad? Dice, por la fe, y no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Dice, lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradó a Dios, creyó en Él, ¿verdad? Hizo cosas que mostraron esa fe, ¿verdad? Entonces, aquí y dice la palabra aquí dice, pero sin fe, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de
de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, no, Dios nos pide que creamos en Él. Cómo vamos a creer en un Dios que nos dice, nos explica en su palabra todo eso? Dios da testimonio a través de su Santo Espíritu cuando creemos. Dios nos revela la palabra, dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dios dice que tengamos esa fe. Recordemos esa parte, ese versículo cuando le hablaba a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Verdad? Dios le dijo también a ese padre que cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, que traía a su hijo endemoniado, dijo: Señor, yo llevé a mi hijo a tus discípulos para que lo liberaran, lo sanaran, pero ellos no pudieron, y se lo trajeron al Señor Jesucristo, y el padre le dijo muy honestamente al Señor Jesucristo: Señor, pero yo no creo. Entonces dice: pero al que cree todo le es posible. Y entonces el padre instantáneamente dijo: creo, Señor, creo. Entonces, ¿qué pasó? Su hijo fue sanado instantáneamente. El niño estaba endemoniado y Dios lo liberó, reprendó esos demonios que lo atormentaban. Entonces Dios, ese padre le dijo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y Dios, ¿qué le dijo? Al que cree todo le es posible. Dios es un Dios que nos ayuda, nos quiere sacar de esa incredulidad, nos quiere sacar de ese sitio donde estamos muchas veces de pronto negativos o pesimistas o dudando. Dios no quiere que dudemos. Y es muy importante entender que la fe es algo bien, bien especial, porque Dios dice aquí que en Hebreos 10 dice aquí: acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que nos promete, por eso nos dejó sus promesas. Por eso en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Mesías iba a llegar, iba a venir, y vino el Señor Jesucristo y se presentó y anduvo con nosotros, Emmanuel con nosotros. El Señor Jesucristo es Dios mismo. Cuando estuvo en la tierra se hizo ser humano, Dios mismo en carne, y se presentó y nos reveló su grande amor, el reino de Dios y su justicia, y nos explicó y confirmó el Antiguo Testamento y nos dio el Nuevo Testamento, donde Él nos pide que creamos en sus promesas, que pongamos toda nuestra fe y confianza en Él, ¿verdad? Entonces Él dice que y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios dice, Dios nos explica claramente que por medio de la fe, que tengamos esa certeza. Si Él nos prometió algo en su palabra, tengamos fe de que Él es un Dios que sana, tengamos fe de que es un Dios que libera, tengamos fe de que es un Dios que restaura, tengamos fe de que Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios es un Dios que su palabra es verdad. Él es el creador de todo y su palabra es santa, es sagrada. Nosotros, su creación, debemos de decirle al Señor Jesucristo sí, amén, a los deseos de su corazón, a su palabra, sin dudar, sin dudar. Recordemos este pasaje aquí en Juan 9, donde cuando el Señor Jesucristo estaba y Dios le dio la vista a un varón que no tenía, que de nacimiento había nacido cieguito, y entonces Dios cogió de la tierra barro y escupió Dios y en ese barro, y luego se lo puso en los ojos y el varón recuperó la vista, ¿no? Recordemos aquí cuando el Señor Jesucristo le dijo a él en Juan 35, Juan 9, 35, y vino y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dios le preguntó, y respondió él y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Y él le dijo: Jesús,
le dijo el Señor Jesucristo, le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Entonces, este varón le respondió y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Porque recordemos que Dios siempre quiere que demos esos pasos de fe, así como Él nos explica aquí en Hebreos 11 que tenemos Noé. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de lo que iba a ocurrir, porque Dios es un Dios justo. Dios nos ama a nosotros, ama al ser humano, pero Dios no ama el pecado, Dios aborrece el pecado. Y Él en los tiempos de Noé, Él advirtió que Él iba a hacer un juicio sobre la tierra y por eso fue el diluvio, por la maldad que había en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces fue advertido Noé de lo que iba a pasar y Dios le dio instrucciones específicas a Noé de lo que tenía que hacer y Noé creyó. Noé creyó. La historia de Noé y todas las historias que se nombran aquí en la Biblia son poderosas. Y hoy mismo, hoy el Espíritu Santo está moviéndose en la tierra, testificando de toda la palabra de Dios, porque Dios es un Dios que nos promete, nos prometió salvarnos, sanarnos y darnos vida eterna. Dios nos pide que cuando vengamos a Él, creamos que Él hará conforme a su santa y perfecta voluntad, va a honrar su palabra, dice. Entonces, Dios nos da lo importante que es creer en la palabra de Dios. Leamos aquí Hebreos 12 del 1 al 6, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande y nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, Dios nos pide, sí, que cobremos ánimo. Dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Dice, entonces, Dios fue un Dios que venció el mundo, venció al diablo, venció al enemigo, venció el pecado, venció la muerte. Entonces, Dios en Él somos victoriosos. Por eso nuestra fe y nuestra confianza siempre la pongamos en Él. Él dice en el Salmo 149, dice, 149:4, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación del alma. Entonces, los humildes, ¿qué hace un corazón humilde? Cree en el Señor Jesucristo y da pasos de fe. Recordemos que Dios nos explica, les he comentado lo que cuando Dios nos habla sobre las vírgenes que se prepararon cuando vino, se prepararon para recibir al Señor Jesucristo. Dice que sus lámparas estaban llenas de aceite, que tenían esa fe puesta en Dios, tenían una comunión con Dios, porque creyeron que él iba a venir y se prepararon. Las 5 vírgenes prudentes se prepararon. Entonces, Dios nos pide para estos tiempos que tengamos una fe sin desmayar, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino completamente afirmados en el amor de Dios, afirmados en su palabra, afirmados en sus promesas y con esa comunión con Dios, porque Dios quiere encontrarnos con una comunión de que verdaderamente creímos, verdaderamente obedecimos y verdaderamente hicimos las cosas como Él nos pidió. En Él somos victoriosos. Entonces, recordemos también cuando Dios nos dijo aquí en su palabra en Juan 3:16, nos dice en Juan 3:16, dice la palabra que de tal forma amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que en él cree, mire lo importante que es, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y mire, el creer en el Señor Jesucristo es algo bien importante, supremamente importante, porque dice que el que cree en Él, entonces hay que dar pasos de fe para creer en Él. Entonces Dios nos dice que creamos, que abramos nuestros corazones para recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Creamos y demos ese paso de fe de creer. ¿Cómo se da ese paso de fe de creer en el Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios en Romanos, aquí Romanos 10, 9, 8 y 9 dice, Romanos 10, 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, entonces Dios nos dice que Él nos amó y nos ama con un amor santo y eterno, y su sacrificio en la cruz fue tan grande que nos pide que creamos que Él vino a rescatarnos, que Él vino a salvar nuestras almas. Y es un Dios que sabe que un día va a venir Él por segunda vez y Él quiere que todo el pueblo que creyó en Él sea salvo. Entonces Dios nos pide que demos ese paso de fe. ¿Cuál es ese paso de fe? De venir al arrepentimiento por el pecado. Porque es muy importante que vengamos al arrepentimiento por el pecado, porque Dios dice en su palabra en Hechos 2:38, dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te conoce por nombre propio y Dios te está pidiendo que creas en Él, que confíes, que pongas toda tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces Dios te está pidiendo que des este paso de fe, de creer en Él, abrirle tu corazón al Señor Jesucristo y confesar con tu boca que el Señor Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. ¿Y cómo se hace eso? Con la oración de fe. Yo te invito a que hagas esta oración de fe que dice así, repite conmigo, y es bien importante esto, dice así, querido Señor Jesús, vengo a ti, Señor Jesucristo, con un corazón, Padre mío, completamente rendido ante tu amor, rendido ante tu presencia, Señor Jesucristo. Yo, Padre Santo, confieso que he sido un pecador y yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre mío, yo te pido que por favor me laves con tu santa sangre. Yo creo en tu sacrificio en la cruz, que todo lo que hiciste en la cruz fue para salvarme, sanarme y darme vida eterna. Señor, te abro mi corazón. Ven a vivir a mi corazón y salva mi alma y lávame con tu santa sangre, Señor Jesucristo, y bautízame con tu Santo Espíritu. Perdóname todos mis pecados, Señor Jesucristo, y haz de mí una persona nueva en ti, Señor Jesucristo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesucristo. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador, el Hijo de Dios, y que resucitaste al tercer día y que hoy estás sentado a la derecha de Dios Padre. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, gracias. Si hiciste esta oración de fe tan sencilla, ya eres parte de la familia de Dios y diste ese paso de fe. Una fe con obras es Dios siempre nos pide. Si tienes fe, entonces das esos pasos de fe que son las obras. Y estas son las primeras obras: creer en el Señor Jesucristo, creer que Él bajó del cielo y que vino a rescatarnos, hizo su obra en la cruz para rescatarnos por amor tan grande que creamos en Él. Ahora el perfecto amor está en tu corazón.
El perfecto amor es el Señor Jesucristo, el perfecto amor, y te bautiza con el Espíritu Santo de Dios, que es la muestra de su amor tan grande, que es Dios mismo. Entonces, ese amor tan grande ahora está en ti, que es el Señor Jesucristo, y te bautizó con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es bien importante, porque mire lo que dice su palabra en Efesios, en Primera de Corintios 13, dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, dice, pero, y si no tengo amor, nada soy. La fe obra a través del amor. Es muy importante tener ese perfecto amor en el corazón. La fe obra a través del amor. Dios quiere, y es una fe que por amor a Dios vamos a hacer muchas cosas que honran al Señor Jesucristo y que lo glorificarán su santo nombre. Y vamos a perdonar también a los que nos ofendieron. Te invito a que tengas esa comunión todos los días, y te invito también a que te congregues en una iglesia de sana doctrina donde se predica esta palabra, y que tengas esa comunión con Dios todos los días, y verás lo grandioso que Dios nos dice que nos hará más que vencedores, y delante de tu presencia nos llama hijos amados, aceptados, lavados con su santa sangre, una nueva creación, y que las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Así es. Y te bendecimos y te invitamos a la segunda parte de la fe en la próxima grabación. Y te bendecimos. Gracias por escucharnos. Amén y amén.